¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es la reproducción en los seres humanos y el objetivo es entender los riesgos de una maternidad o paternidad prematura según su proyecto de vida, partiendo del análisis de las etapas de reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia. La reproducción en los seres humanos. Tal como vimos ayer en la clase anterior, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para producir descendientes semejantes a ellos. No es una función necesaria para la supervivencia de los organismos, pero sí es indispensable para la continuidad de la vida y la permanencia de las especies en la Tierra. No todos los seres vivos se reproducen de la misma forma. Hay algunos que tienen reproducción asexual y otros que tienen reproducción sexual. En este caso, en la reproducción sexual, recordemos que un organismo se origina a partir de la unión de dos gametos o también llamadas células sexuales, tal cual podemos nosotros visualizar en la imagen. Esta clase de reproducción genera descendientes distintos de sus progenitores, a diferencia de la asexual, que son idénticos. Aquí, los organismos o descendientes son diferentes, lo que facilita que los individuos soporten nuevas condiciones del entorno. Entonces, se denomina reproducción humana al conjunto de complejos procesos biológicos y bioquímicos que le permite a dos seres humanos de sexos distintos, en este caso hombre y mujer, concebir a un nuevo individuo perteneciente de la misma especie, o sea, para que se puedan reproducir. La reproducción humana es una función biológica importante para la perpetuación de la especie humana. Para que se produzca es necesario la unión de un óvulo y del espermatozoide, que son gametos. Los gametos se forman en las glándulas sexuales, es decir, los espermatozoides se forman en los testículos y los óvulos en los ovarios. Pero más adelante vamos a verlo. Bien, inicio de la reproducción humana. Para que pueda darse esta reproducción humana, esto va a comenzar con la gametogénesis, que es la producción de espermatozoides y óvulos. La reproducción humana se inicia con la ovogénesis y la espermatogénesis. En este caso, la ovogénesis es la producción de óvulos y la espermatogénesis es la producción de espermatozoides. Bien, el espermatozoide es un gameto masculino encargado de fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la de la célula femenina. Los espermatozoides tienen una cabeza donde está su núcleo y flagelo que les sirven para moverse. Podemos nosotros visualizar aquí una imagen desde un microscopio. También tenemos al óvulo, que es el gameto femenino producido por el ovario, portador del material genético, en este caso de la madre. Es una célula más grande que el espermatozoide y posee un núcleo y un gran citoplasma. La unión de estos dos células sexuales da como concepto la fecundación, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, y la célula resultante de esa unión se denomina célula huevo o cigoto. En los seres humanos la fecundación es interna, ya que tiene lugar en el interior del aparato reproductor. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Viene el desarrollo embrionario. Los seres humanos son vivíparos, ya que el cigoto se desarrolla dentro del útero materno, donde se divide repetidamente para dar lugar a nuevas células. Al tiempo, las células hijas se van especializando y organizando para formar diferentes tejidos. Estos tejidos, ustedes saben que forman órganos, estos órganos forman aparatos y sistemas, y el conjunto de ellos forman al nuevo organismo. Después de esto se da el desarrollo embrionario, el nacimiento de este nuevo ser. Pero bueno, para entender todo esto, vamos a ver un siguiente video, ¿sí? Presten mucha atención. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana.
En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de Falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Por ejemplo, bien, como nos podemos dar cuenta, existe un ciclo reproductor en los seres humanos. Es decir, que primero los gametos masculinos y femeninos transportan sus núcleos a la mitad
de la información genética de la madre y del padre. En un segundo punto, un gameto masculino y otro femenino se unen en el interior del aparato reproductor femenino. Ya en un tercer paso, se produce la fecundación. Los núcleos de los gametos se fusionan para formar el núcleo del cigoto o célula huevo con la información completa de un nuevo ser. Quinto punto, el embrión se desarrolla en el interior del aparato reproductor femenino. Las células embrionarias se diferencian formando los órganos del feto, completando el desarrollo cuando nace el bebé. Bien, cabe indicar que en la pubertad se maduran los órganos sexuales para producir los gametos. Es decir, ustedes en estos momentos están ya produciendo, se están ya madurando en este caso sus órganos sexuales y produciendo sus gametos respectivamente. Bien, preguntas necesarias. ¿Qué es la reproducción? Entonces sabemos que la reproducción en el humano es el proceso mediante el cual se perpetúa la especie humana, dejando así descendientes para mantener y conservar la especie. ¿Qué se necesita para que exista una reproducción humana? Ustedes ya lo vieron. Para que la reproducción humana sea posible es necesaria la intervención de un hombre y una mujer, es decir, un óvulo que sea apto para ser fecundado y un espermatozoide que cumpla con las condiciones adecuadas. ¿Y qué son las gónadas? Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos. ¿Qué eran los gametos? Los gametos en este caso eran las células sexuales. Las gónadas masculinas son los testículos que producen espermatozoides, en este caso que son las células sexuales masculinas y hormonas sexuales masculinas. En cambio, las gónadas femeninas son los ovarios, en este caso producen óvulos, células sexuales femeninas y hormonas sexuales femeninas. Bien chicos, no olviden por favor de repasar. Hoy tenemos un deber en la página 58, por favor lo realizan y lo reviso la siguiente semana. Tengan ustedes un excelente día.